Bueno, hoy terminamos, finally, con la lectura de textos relativa a los temas que hemos venido trabajando en esta serie de vídeos que inició días atrás. Terminamos con la lectura de 3 textos, uno de Pico de la Mirandola, otro de Francis Bacon y por último uno de Galileo. Como digo, leeremos los textos y los comentarios de los autores del manual. Dice así, Pico de la Mirandola, en el discurso acerca de la dignidad del hombre. Está citado por Randall en La formación del pensamiento europeo, Buenos Aires, 1952. Entonces el Supremo Hacedor decretó que al hombre, a quien no podía dar nada singular, perteneciera en común todo lo que había dado a sus otras criaturas. Por tanto, tomó al hombre, hecho a su imagen individual, y habiéndolo colocado en el centro del universo, le habló así: ni domicilio fijo, ni forma propia, ni ningún don peculiar a ti solo te he dado, oh Adán, a fin de que cualquier domicilio parecido o dones que escojas puedan ser tuyos. La naturaleza dada a todas las demás criaturas, dentro de leyes señaladas por nosotros, las restringe. Tú, que no estás restringido por los estrechos lazos, según tu propia y libre voluntad, en cuyo poder te he colocado, definirás tu naturaleza por ti mismo. Te he puesto en el centro del universo para que así puedas contemplar del modo más conveniente todo lo que existe en el mundo. Tampoco te hemos hecho celeste o terrestre, mortal o inmortal, para que tú seas, por así decirlo, un propio y libre creador y te des la forma que creas mejor. Tendrás poder para descender hasta las bestias o criaturas inferiores. Tendrás poder para renacer entre los superiores o divinos, según la sentencia de tu intelecto. Así el Padre dio al hombre, al nacer, la semilla de toda variedad y los gérmenes de toda forma de vivir. Termina aquí el texto. El comentario primero, al primer texto, está cortado, debe ser algún tipo de error de impresión, y continúa como iniciado ya. Entonces leo ya lo que tengo, lo que hay, sin más. Dice, haya en el centro del universo, lo cual supone una visión geocéntrica del universo. De otro lado, se exalta la libertad del hombre para determinar su propia naturaleza y forma de ser. Las posibilidades ilimitadas que al hombre corresponden, estamos ante una concepción moderna y optimista de la vida y del ser humano. En primer lugar, el carácter renacentista del texto se muestra no solo en su forma literaria, sino también en el tema mismo, la exaltación del hombre. En segundo lugar, obsérvese el contraste entre los elementos conservadores, medievales, del texto y su espíritu claramente naturalista, renacentista. De un lado se habla de la creación del hombre como imagen de Dios, de que el hombre se... y aquí se vuelve a perder. ¿De acuerdo? Está incompleto. Vale, hay un error de impresión. Continúo con el segundo texto, el texto de Francis Bacon, del Novum Organum, y dice así: en la constitución de axiomas se ha de excogitar una forma de inducción distinta de la que ha estado en uso hasta ahora y aplicarla a la comprobación y descubrimiento no sólo de los que llaman primeros principios, sino también de los menores y de los medios, y en fin, de todos, pues la inducción que procede por enumeración simple es una cosa pueril, sus conclusiones son precarias y expuestas al peligro de un hecho contradictorio, y la más de las veces decide por un número de hechos menor de lo debido y por solo aquellos que están a la mano. Mientras que la inducción, que ha de ser útil para el descubrimiento y demostración de las ciencias y las artes, debe analizar la naturaleza por las debidas eliminaciones y exclusiones y luego, tras un número suficiente de negativas, concluir sobre hechos afirmativos. Y en verdad que
en esta inducción está puesta nuestra mejor esperanza. Bien, aquí pasa lo mismo. Digamos que en los comentarios hay un error de impresión, entonces solo tenemos como la parte, ¿no? Bien, de los comentarios. En el texto se contraponen la inducción y la forma usualmente utilizada y la inducción en la forma propuesta por Bacon. La insuficiencia de la inducción pre-baconiana, denominada en el texto por enumeración simple, estriba, en último término y a juicio de Bacon, en su falta de rigor y fiabilidad, a la cual contribuye de modo muy especial su olvido de los casos desfavorables. Los hechos contradictorios los denomina el texto. En segundo lugar, la inducción propuesta como método de la ciencia futura atiende a los casos desfavorables. Su sumaria descripción de este texto remite a las tablas peculiares propuestas por Bacon y expuestas en el lugar correspondiente de este capítulo. Y por último, vamos a leer el texto de Galileo y los comentarios, y aquí terminaríamos nuestra odisea. Cuando observo, por tanto, una piedra que cae desde cierta altura, partiendo de una situación de reposo que va adquiriendo poco a poco cada vez más velocidad, ¿por qué no he de creer que tales aumentos de velocidad no tengan lugar según la más simple y evidente proporción? Ahora bien, si observamos con cierta atención el problema, no encontraremos ningún aumento o adición más simple que aquel que va aumentando siempre de la misma manera. Esto lo entenderemos fácilmente si consideramos la relación tan estrecha que se da entre el tiempo y el movimiento. Del mismo modo que la igualdad y uniformidad del movimiento se define y se concibe sobre la base de la igualdad de los tiempos y de los espacios, en efecto llamamos movimiento uniforme al movimiento que en tiempos iguales recorre espacios iguales. Así también, mediante una subdivisión uniforme del tiempo, podemos imaginarnos que los aumentos de velocidad tengan lugar con la misma simplicidad. Podremos hacer esto en cuanto determinemos teóricamente que un movimiento es uniformemente y del mismo modo continuamente acelerado, cuando en tiempos iguales se los tome de la forma que se quiera, adquiera incrementos iguales de velocidad. El texto pertenece a Galileo Galilei, Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias, de la Editorial Nacional en Madrid en 1976. Bien, vamos con los comentarios. Dice así: para la comprensión y el comentario de este texto de Galileo puede ser conveniente atenerse a los siguientes puntos. En primer lugar, concepción de la naturaleza que preside el texto. Al respecto, obsérvese que Galileo se refiere expresamente al principio de simplicidad y a la expresabilidad de los fenómenos naturales por medio del lenguaje matemático. Relaciónense estas dos ideas con el resto de las características de la ciencia clásica, contraponiéndola en la concepción aristotélica de la física. En segundo lugar, considérese la peculiar forma en que Galileo conceptualiza el movimiento uniformemente acelerado, relacionándolo no con el espacio recorrido, sino con el tiempo. Y en tercer lugar, como ejercicio, tal vez resulte interesante pasar a notación matemática las definiciones presentes en el texto, extrayendo de dichas notaciones aquellas consecuencias que pudieran contribuir a esclarecer el sentido completo del texto. Y aquí lo dejamos, a las puertas, literalmente, del racionalismo. Así que nada, un saludo y hasta otro momento, otra ocasión, otro lugar, o quién sabe.